Buenas, ¿cómo andan? Bueno, la propuesta de hoy es empezar a desarmar un poco más el problema de investigación y como les fui diciendo a algunas de las estudiantes con las que estuve hablando, es que cada ejercicio que vamos haciendo semana a semana, lo que nos ayuda es justamente a mejorar nuestro recorte, a mejorar nuestro problema. Y no es que como ya pasó el ejercicio de problema de investigación, ya lo tenemos resuelto y ya tuvimos que haberlo definido hace 3 semanas atrás, sino que cada ejercicio lo que nos sirve y lo que nos ayuda es a especificar un poco más eso que nos interesa investigar. Una de las formas de especificar un poco mejor es pensarlo mediante ejes de análisis, mediante variables que, bueno, quienes ya, bueno, todas ya cursaron metodología de investigación, seguramente vieron el material, tuvieron como obligatorio el material de matrices de datos del querido Samaja. Bien, esta idea de matriz de datos, de variables, de ejes de análisis, lo que nos permite es pensar un poquito mejor, un poco mejor cada vez, cuáles son esos aspectos de ese problema bien general o de ese tema bien general que empecé a recortar un poco, ¿no? Bien, ¿qué aspectos de ese tema, qué variables de ese tema, qué ejes de análisis de ese tema, qué es lo que voy a poder ver de ese tema, qué es lo que voy a poder visualizar, en qué me voy a concentrar, ¿sí? Y esto solamente lo podemos hacer si uno empieza a especificar un poco más todas las dimensiones de esos conceptos, ya sea dimensiones conceptuales, ¿no? Como dimensiones bien del orden de conceptos centrales, o sea de cuestiones más del orden de lo operativo, ¿sí? Es decir, uno puede armarse ejes de análisis que son conceptos sí, conceptos que voy a mirar, y por otro lado son aspectos de una realidad que voy a mirar, ¿sí? Pueden ser conceptuales, netamente conceptuales, o pueden ser aspectos a observar y a medir, ¿sí? Bien, todo esto, ¿para qué? Para comentarles que una propuesta va a ser que ustedes armen un cuadro que les va a servir para organizarse un poquito más. Voy a tratar de compartir pantalla para mostrarles el cuadro y seguir hablando. Ahí va. Compartir. Creo que ahí ya se está compartiendo. Bien. Esto que les comentaba en relación a dimensiones, a ejes de análisis, a qué aspectos puntuales, en qué aspectos puntuales me voy a concentrar, también está vinculado a cómo buscar la coherencia interna del proyecto. Perdón, ahí me trabé un poquito. ¿Cómo buscar la coherencia interna del proyecto? ¿Esto qué quiere decir? Si yo pienso un problema de investigación y pienso hipótesis, no todas tienen, pero algunas estuvieron planteando hipótesis, que son estas ideas iniciales de las que yo parto, y que las pienso como afirmaciones. ¿Cuáles son los objetivos generales y los objetivos específicos que ya armaron? ¿Sí? Bien, todo esto tiene que estar vinculado entre sí. ¿Por qué? Si yo, lo que les decía hace un ratito y lo que les venía comentando a las estudiantes con las que estuve hablando, es que si yo pensé un problema de investigación, ¿no? Luego pienso objetivos, digo luego porque fueron ejercicios diferentes, ¿no? Luego pienso una estrategia metodológica. Sí,
eso no está conectado y vinculado entre sí, hay algo de la coherencia interna, de esa estructura, ese núcleo duro de investigación que estoy armando, que no está del todo bien armada, ¿no? Si yo modifico el objetivo, inmediatamente repercute en modificar o agregar algún aspecto en ese problema. Si yo modifico, si estoy trabajando con hipótesis y modifico el problema y modifico el objetivo, también tengo que ver si la hipótesis quedó actualizada o no ante esa modificación, ¿sí? Bien, entonces, acá hay un ejemplo de una grilla de coherencia interna. Está acá completa con un trabajo de una compañera, no necesariamente está bien armada, pero para lo que nos sirve es para poder ubicar en un mismo lugar todas estas cuestiones que nosotros ya fuimos armando. Problemas, hipótesis, objetivos, fuentes de información, unidades de análisis y variables conformes a cada unidad de análisis. Voy a ir a la parte de abajo. Está armado en base a un ejercicio también de armado de una tesis, pero lo que interesa es ver para qué me sirve esto. ¿Para qué me sirve? La grilla es, como les decía recién, de coherencia interna del proyecto, pero a nosotros nos va a servir para poder ordenar un poquito más esta información y para poder pensar que tiene que estar toda vinculada, y por otro lado, para pensar qué aspectos de ese tema nos va a interesar analizar. ¿Cuáles son esas variables que nosotros queremos, en las que vamos a querer indagar? Ya sea para hacer una búsqueda, un análisis documental, perdón, trabajar con materiales escritos, con bibliografía, ya sea porque vamos a hacer alguna entrevista, ya sea porque vamos a analizar no material bibliográfico, sino, por ejemplo, actas de una asamblea, como hay una de las compañeras que lo pensó así. Bien, para eso nosotros nos tenemos que detener a pensar qué cosa voy a ir a buscar a ese material bibliográfico, a esa acta de asamblea, a esa entrevista. ¿Qué cosa de ese tema bien general que tengo ahora, qué me interesa de la niñez trans, qué me interesa de el acceso a la salud de la población trans, qué me interesa de esa organización que trabaja con asambleas, ¿sí? ¿Qué me interesa de la adolescencia? A mí me interesa la adolescencia, me interesa el trabajo del equipo profesional con la adolescencia. ¿Cuál es mi unidad de análisis? ¿Cuál es mi fuente de información? ¿De dónde voy a sacar información para hablar del acceso a la salud, para hablar de la asamblea, ¿de dónde voy a sacar la información? ¿Cuál es mi fuente? Mi fuente es secundaria, mi fuente es primaria. ¿De dónde voy a obtener el material que preciso para responder a esa pregunta? ¿Sí? ¿Cuál es mi unidad de análisis? ¿Dónde está puesto mi foco? ¿Sí? Todo eso tiene que estar vinculado entre sí. No puede ser mi unidad de análisis la asamblea y mi objetivo estar puesto en los movimientos sociales, ¿no? Tiene que tener coherencia, es decir, tiene que estar vinculado, tiene que tener sentido, tiene que tener un sentido articulado. Este cuadro, una de las cosas que nosotros hablamos es, bueno, se pueden marear, pueden pensar que todavía no están, no tienen tanta definición para completarlo. La idea no es completarlo de entrada, completarlo ya, tenerlo todo perfecto, sino pensar y seguir y seguir armando y seguir recortando y seguir definiendo este problema de investigación con cada vez mayores aspectos para especificarlo aún más. Ahora lo que nosotros proponemos es que piensen en ejes
piensen en variables, vayan si quieren a buscar el material de matriz de datos de Samaja, que tienen ahí todo el formato para armar una matriz. No se está pidiendo, no lo venimos pidiendo como requisito que armen una matriz de datos, pero sí nos parece necesario que piensen en variables, y que piensen en variables como ejes de análisis, como aspectos, como líneas de búsqueda, ¿no? ¿Qué cositas, qué aspectos, qué dimensiones van a buscar de ese tema que a ustedes les interesa? Entonces, bien, aquí, el cuadro que les vamos a subir, yo acá lo tengo completo, pero se los vamos a subir vacío, ¿sí? Que está pensado con una primera columna donde ustedes van a poner los problemas, el problema, nosotros estamos pensando acá como uno, el problema de investigación, la hipótesis, puede estar o puede no estar, alguna de sus compañeras o alguna de las estudiantes plantearon hipótesis, y por eso lo dejamos y no lo podemos sacar tranquilamente. Los objetivos, las fuentes de información, las unidades de análisis, que pueden ser más de una, y las variables conforme a cada unidad de análisis. Variables como, vuelvo a insistir, como ejes, como aspectos, que es lo que a ustedes les interesa ver específicamente de esa unidad de análisis, ¿no? Bien. Acá en la parte de objetivos, una de las sugerencias es que partan de los objetivos específicos que están, bueno, como la misma palabra lo dice, son más concretos, y para cada objetivo específico ustedes pueden tener varias fuentes de información, ¿sí? Pueden tener varias unidades de análisis también. Y acá, ¿no? Dice, la diferencia entre fuente de información e instrumento de recolección, que me parece interesante, es que la fuente es el lugar de donde se saca la información. Por ejemplo, un docente, una historia clínica, la madre de un niño, un encuentro de un taller, etc. Y el instrumento de recolección es la estrategia que se usa para recoger la información. Una entrevista, una grilla de observación, un test, etc., ¿no? Después, por otro lado, la diferencia entre fuente de información y unidad de análisis es que la fuente es lo que ya se dijo, y la unidad de análisis es cada uno de los entes en que ese objeto de estudio se va a corporizar o tornar concreto. Por ejemplo, dice, ¿no? En el estudio del fracaso escolar, el niño que fracasa puede ser una unidad de análisis, aunque no necesariamente es el lugar del que surja la información, es decir, la fuente, ya que los registros o la maestra pueden ser fuentes de información atribuibles a ese niño, ¿sí? Acá hay un error ortográfico, así que ya le corregí. Bueno, esto también dice que no es necesario que haya una sola unidad de análisis. Bueno, esto estaba pensado también como una tesis con un poco más de complejidad y demás, pero nos va a servir para ordenar un poquito más toda esta info que tenemos y cómo especificar un poco más el recorte, y cómo cada cosa que armemos tiene que repercutir en lo que armamos previamente, y sobre todo también para terminar de entender o de visualizar que este es un proceso semanal que venimos haciendo que nos sirve para ir mejorando y especificando un poco más cada vez ese recorte que nosotros queremos hacer o que nosotras queremos hacer, para luego armar esa ponencia final, ¿sí? No es que nosotros ya lo tenemos que tener definido hace 3 semanas y cada cosa que vamos sumando tiene que estar perfecto y ya estar. Esto es un proceso que se va modificando en forma permanente y que tenemos que llegar a un resultado, algo así como poder armar este núcleo de investigación para el fin del seminario, pero hasta también nos puede pasar que cuando empecemos la segunda parte del seminario,
querramos hacer algún retoque de eso que ya hicimos y que también es válido porque es parte de ese proceso de entender mejor el tema, de terminar de elegir el concepto o el posicionamiento teórico o la perspectiva de análisis que a mí me parece que ahora que leí un poco más me sirve más para el recorte que quiero hacer y demás, ¿sí? Pero cada cosa que vamos sumando repercute en lo que ya hicimos, porque tiene que estar sí o sí vinculado por esta cuestión de la coherencia interna, y por otro lado, porque es parte del proceso, ¿sí? No es que, lo insisto porque es algo que suele traer como bastante confusión y bastante ansiedad en, bueno, ya tengo que tener todo resuelto, ya mi problema lo armé una vez y listo, y ya está, y de última le hago alguna modificación. No, el problema, el recorte temático es todo este proceso que estamos haciendo, ¿sí? Así que bueno, esperemos que este cuadro le sirva para ordenarse, encuadrarse y organizarse y no como una exigencia de tener todo resuelto ya porque es imposible que ya lo tengan así, ¿sí? Así que bueno, cualquier cosita, seguimos hablando. Besitos. ¿Cómo hago? A dejar de compartir, aquí está. Chau, chau.